¿Por qué fuiste puesto en la vida de un narcisista? La verdad te va a sorprender. Hay un momento silencioso, casi invisible, en el que te das cuenta de que algo no está bien. Al principio no puedes explicarlo. No se trata de los gritos, ni siquiera del silencio helado. Es la forma en que tu corazón comienza a sentirse cada vez más pequeño cada vez que estás cerca de esa persona. Es la manera en que tu confianza se desmorona, como hojas secas bajo el peso de sus palabras. Y sin embargo, por alguna razón, te quedas. Esperas, oras, te doblas y te amoldas hasta que quedas casi irreconocible, incluso para ti mismo. Algunas personas lo llaman una relación tóxica. Otros lo catalogan como abuso emocional. Pero en el fondo, tú conoces la verdad. Has estado lidiando con un narcisista. Y esto no solo ha sido doloroso, ha sido algo que te aplasta el alma. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente no te dirá. Esto no se trata solo de psicología. No se trata únicamente del trauma, del apego o de tu pasado. Aquí hay algo mucho más profundo en juego, algo espiritual. Esto no sucedió por accidente, no es algo aleatorio, y no, tampoco es porque fuiste débil, o porque estabas roto, o por ser demasiado amable. La verdad es que fuiste puesto en esa relación, en esa conexión, en ese choque espiritual, por una razón que va mucho más allá de lo que puedes ver en este momento. Verás, la Biblia no utiliza palabras modernas como narcisista, pero sí los describe de manera fuerte, clara y repetitiva. La palabra nos advierte sobre los lobos vestidos de ovejas, sobre personas orgullosas y engañosas que manipulan, seducen y destruyen con sus palabras. Nos habla sobre el espíritu de orgullo, la sed de poder y la máscara del encanto. Estas personas no están en nuestras vidas solo para frustrarnos. A veces están en nuestras vidas para despertarnos. Si estás escuchando esto en este preciso momento, no es por casualidad. Has pasado por batallas que otros no habrían sobrevivido. Has llorado oraciones que solo Dios ha escuchado. Y tal vez te has preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué atraje a alguien así? ¿Por qué Dios permitió esto? Pero déjame decirte algo con todo el amor y la verdad que puedo ofrecerte. No fuiste maldecido, no fuiste olvidado, fuiste elegido. Elegido para soportar lo que otros no podrían. Elegido para confrontar la oscuridad que se esconde detrás de rostros bonitos y palabras suaves. Elegido para levantarte de las cenizas de la manipulación emocional con un testimonio que estremezca al infierno mismo. Porque lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo va a usar para liberar a alguien más. Antes de ir más lejos, quiero que te aferres a una verdad poderosa. Tú no fuiste puesto en la vida de un narcisista para ser destruido. Fuiste puesto ahí para ser despertado. Así que quédate conmigo, porque una vez que comencemos a correr el velo y a ver lo que realmente está pasando a través del lente de las Escrituras, la verdad te va a impactar, pero también te va a hacer libre. Entremos al primer punto. ¿Qué es un narcisista realmente? Vamos a desenmascarar el espíritu detrás de la sonrisa. Hoy en día tendemos a usar mucho la palabra narcisista. Las redes sociales están inundadas de listas de verificación y señales de alerta. Te dicen que si hacen esto son tóxicos o que si dicen aquello son narcisistas. Pero tomemos un respiro y vayamos más profundo, porque esto no se trata solo de una actitud o de un comportamiento. De acuerdo con las Escrituras, esto va mucho más allá de la personalidad. Se trata de una condición espiritual. En su raíz, el narcisismo es la adoración al propio ser. Y si miras de cerca, este no es un concepto nuevo. La Biblia nos ha estado advirtiendo sobre este espíritu durante siglos. En el libro de Isaías, capítulo 14, leemos las escalofriantes palabras del mismísimo Lucifer, quien alguna vez fue un ángel hermoso, diciendo: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo». Eso que vemos ahí es el narcisista original, es el origen del orgullo y el espíritu de rebelión contra Dios. El narcisismo no es solo un trastorno,
es un reflejo del carácter del enemigo. Es la obsesión con el poder, con ser admirado, con controlar y engañar a los demás para beneficio propio. Y aquí está la parte más peligrosa. Este espíritu usa una máscara. Nuestro Señor Jesús nos advirtió claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos no se presentan ante ti mostrando peligro. Al contrario, aparecen mostrándose serviciales, atractivos, seguros de sí mismos y magnéticos. Te adulan, te encantan, te dicen exactamente todo lo que quieres escuchar, hasta que, poco a poco, comienza el control. Empieza la manipulación mental, la confusión y el lento desgaste de tu identidad. Para cuando logras reconocer lo que está sucediendo, ya estás completamente enredado. Este espíritu opera a través de la manipulación, de una falsa humildad y de un orgullo disfrazado de justicia. Y esto lo vemos claramente en las Escrituras. Piensa por un momento en el rey Saúl. Él comenzó su camino con humildad, pero en cuanto empezaron a llegar los aplausos del pueblo, algo en él cambió. Desobedeció a Dios, intentó matar a David por puros celos y se preocupó muchísimo más por cuidar su imagen pública que por su obediencia al Creador. Saúl era un hombre que se veía ungido por fuera, pero por dentro estaba completamente dominado por el miedo, la inseguridad y la autoadoración. ¿Te suena familiar algo de esto? Cuando te ha tocado lidiar con un narcisista, especialmente con uno que se esconde detrás de la fe, de la amabilidad o del carisma, eso juega con tu mente, pero debes entender que, más allá de la psicología, esto se convierte en una batalla espiritual. No estás lidiando simplemente con una persona difícil, estás lidiando con un espíritu que odia la imagen de Dios en ti. Es un espíritu que busca distorsionar, controlar y aplastar cualquier cosa que no pueda dominar. Pero cobra ánimo, porque la Escritura nunca nos dice que tengamos miedo. Nos dice que estemos alerta, que nos vistamos con toda la armadura de Dios y que caminemos en discernimiento. Porque cuando empiezas a ver al narcisista no solo como alguien que te lastimó, sino como un instrumento que está siendo utilizado por algo más oscuro, es ahí cuando comienzas a recuperar tu poder. Esto no se trata de ponerle etiquetas a la gente. Se trata de reconocer al espíritu detrás de la sonrisa y, lo más importante, de comprender por qué fuiste puesto en el camino de ese espíritu en primer lugar. Hablemos de eso a continuación. Pasemos al punto número 2. Dios no desperdicia el dolor. Hay un propósito del reino en medio del caos. Una de las preguntas más difíciles de hacer y aún más difícil de responder es esta. ¿Por qué un Dios de amor permitiría a alguien tan destructivo en mi vida? Si Él es todopoderoso, omnisciente y lleno de misericordia, ¿por qué no lo detuvo? Es una pregunta real, una pregunta cruda, y si te la has hecho, no significa que seas débil, significa que eres honesto. Pero esto es lo que he aprendido a través de las Escrituras y a través de mis propias cicatrices. Dios no desperdicia tu dolor, ni una sola lágrima, ni una traición, ni una noche de desvelo, ni siquiera esa angustia que te dejó cuestionando tu propio valor. El libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluso esto, incluso ellos. Mira por un momento la vida de José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, su propia sangre. Fue abandonado, traicionado, falsamente acusado y olvidado en una prisión. Si alguien tenía una razón válida para preguntar por qué Dios permitió esto, era él. Pero si adelantamos la historia hasta el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José dice algo que solo puede brotar de alguien que ha logrado ver el propósito detrás del dolor.
vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso que vemos ahí es tener una perspectiva del reino. Es la capacidad de mirar hacia atrás y decir, lo que ellos planearon para mal, Dios lo dio vuelta para bien. Escúchame con atención. Dios no envía narcisistas a tu vida. Él no se deleita con tu sufrimiento, pero Él sí permite ciertas situaciones para refinarnos, para despertarnos, para fortalecer nuestro discernimiento espiritual, para romper patrones destructivos y derribar ídolos en nuestro corazón. Él lo permite para impulsarnos a buscar su presencia, cuando nada más en este mundo puede consolar nuestra alma. A veces es necesario que ocurra el colapso para que se revelen las grietas. A veces se necesita vivir la manipulación para descubrir dónde estaban nuestras heridas. A veces se necesita el caos para que nazca tu verdadero llamado. Es muy probable que todavía no alcances a verlo, pero hay una versión de ti al otro lado de este dolor que es valiente, sanada, con ojos abiertos y llena de poder. Alguien que no solo va a sobrevivir, sino que va a guiar a otros a encontrar su camino de salida. Y Dios te está preparando para esa versión de ti a través de esta tormenta. Así que no, Él no te ha abandonado, no te está castigando, te está posicionando. Y cuando llegue el momento correcto, lo que sentiste como un colapso se revelará como un avance, y lo que parecía un castigo revelará ser tu preparación. Tu dolor tiene un propósito del reino, y esto apenas está comenzando a manifestarse. Pasemos al punto número 3. Tú eres la luz en su oscuridad, y por eso te eligieron como blanco. Vamos a dejar algo muy claro en este momento. Un narcisista no te eligió porque fueras fácil de manipular. No te escogieron porque fueras débil, ni fuiste vulnerable porque te faltara valor. De hecho, es todo lo contrario. Fuiste su blanco porque cargas luz. Reflejas algo que ellos no tienen, y aunque no supieran cómo explicarlo, tu sola presencia perturbaba la oscuridad dentro de ellos. Nuestro Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 14, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Pero aquí está el detalle sobre la luz. La luz expone lo que ha estado oculto en las sombras, revela lo que otros preferirían mantener escondido. Los narcisistas, en su esencia, son personas desesperadas por proteger una imagen, un falso yo. Viven en la apariencia, el control y la ilusión. Cuando alguien como tú entra en escena, alguien con verdad, compasión, profundidad e integridad, rompes por completo su actuación. Ellos vieron tu corazón, vieron tu bondad y la forma natural en que otorgabas gracia. Notaron que no necesitabas manipular a nadie para sentirte poderoso, ni demandabas atención para conocer tu propio valor, y eso les molestó. Ya sea de forma consciente o inconsciente, el narcisista se sintió atraído por tu luz, pero su intención era adueñarse de ella, controlarla y apagarla, porque en el fondo tu luz dejaba en evidencia el vacío de su propia alma. Recuerda que los fariseos no se sentían amenazados por los criminales, se sentían amenazados por Jesús. ¿Por qué? Porque Él caminaba con autoridad sin buscar la validación de los hombres, porque amaba a las personas sin utilizarlas, y porque su sola presencia exponía la hipocresía de ellos. Y por eso lo odiaron. Lo mismo te ocurrió a ti. Tú no eres simplemente una persona linda, eres una amenaza espiritual. Tu amor es real, tu fe es profunda, tu discernimiento está creciendo y, aun en medio de tus momentos de quebranto, irradias una autenticidad que la gente falsa jamás podrá replicar. Así que cuando el narcisista intentó destruirte, no estaba intentando ganar una simple discusión. Estaba tratando de atenuar tu luz. Sabían que mientras te mantuvieras confundido, inseguro y cuestionándote a ti mismo, ellos podrían seguir cómodos en su engaño. Pero aquí están las buenas noticias. No destruyeron tu luz, la hicieron evidente. Y ahora que estás empezando a ver quién eres realmente en Cristo,
esa luz está a punto de brillar con muchísima más fuerza, no solo para tu propia sanidad, sino para la sanidad de otros que todavía siguen atrapados en la oscuridad. Pasemos al punto número 4. El fuego refinador, o cómo Dios utiliza a los narcisistas para formar guerreros. A veces le pedimos a Dios que nos haga fuertes y de repente la vida se pone más difícil. Le pedimos que nos haga crecer y terminamos en situaciones que nos estiran mucho más allá de lo que creíamos poder soportar. Eso no es un castigo, eso es un proceso de refinamiento. El libro de Proverbios, en el capítulo 17, versículo 3, nos dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Refinar es el proceso de purificar el metal, quemando todo lo que no pertenece ahí hasta que solo quede la sustancia más pura. ¿Y sabes cómo sabe el refinador que el metal está listo? Cuando puede ver su propio reflejo en él. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo en tu vida. El narcisista no era el fuego era el proceso. El narcisista fue simplemente la herramienta que dejó expuesto lo que necesitaba sanar, lo que necesitaba romperse y lo que requería rendirse a los pies del Señor. Piensa en David. Él fue ungido para ser rey desde que era un jovencito, pero no ocupó ese trono de inmediato. En lugar de eso, Dios lo colocó en la corte del rey Saúl, un hombre celoso, manipulador, emocionalmente inestable y lleno de orgullo espiritual. David tocaba el arpa para Saúl, le servía fielmente, esquivaba las lanzas que éste le arrojaba en sus ataques de ira y tuvo que huir por su vida, escondiéndose en cuevas y clamando a Dios en los salmos, sin entender por qué alguien ungido como él tenía que sufrir tanto. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? Lo estaba refinando. Le estaba enseñando a liderar con humildad, a depender completamente del Señor y a mantener un corazón blando, incluso cuando lo trataban con injusticia. David estaba siendo moldeado para convertirse en un hombre capaz de cargar el peso de la corona sin corromperse con ella. Tú también has estado en la presencia de un Saúl, y justo como le pasó a David, el dolor no te volvió una persona amarga, te volvió alguien mejor. Estás aprendiendo a pelear batallas espirituales sin comprometer tu carácter. Estás aprendiendo a confiar en Dios y no en la opinión de la gente. Estás aprendiendo a mantenerte cerca del pastor, incluso cuando caminas por el valle de sombra. Así que no desprecies el fuego. Cuando Dios permite que camines por algo tan destructivo, nunca se trata de una simple supervivencia. Se trata de convertirte en quien siempre fuiste llamado a ser antes del trauma, antes de la manipulación y antes de las mentiras. No eres solo un sobreviviente, eres un guerrero, y cada cicatriz que llevas es la prueba de que el infierno perdió. Pasemos al punto número 5, rompiendo el ciclo. ¿Cómo Dios te llama a ser un rompedor de cadenas? Hay un momento, por lo general en medio del dolor, en el que Dios enciende la luz de manera tierna pero firme. Y no la enciende solo para mostrarte al narcisista, sino para mostrarte el patrón completo. Miras hacia atrás y te das cuenta de que esta no es la primera vez. Tal vez esto comenzó desde tu infancia. Tal vez creciste en un hogar donde el amor venía con condiciones, donde la manipulación era lo normal y el abuso emocional se disfrazaba y justificaba como disciplina. O tal vez tú fuiste quien logró salir de ahí, solo para encontrarte atrapado en relaciones que te resultaban extrañamente familiares. Pero aquí está la verdad. Los patrones destructivos no ocurren por casualidad. Se reproducen de una generación a la siguiente, moviéndose en silencio a través de las familias, las iglesias, las culturas y las comunidades, hasta que alguien se levanta y dice, basta, y ese alguien eres tú. El libro de Éxodo nos habla de cómo las consecuencias de las iniquidades de los padres se reflejan hasta la tercera y cuarta generación. Esto no es una maldición arbitraria de Dios, es una ley espiritual de reproducción. Lo que no se sana, se hereda. Lo que no se expone sigue operando en lo oculto.
y lo que no se rinde ante Dios sigue controlando tu vida. Pero aquí están las buenas nuevas. Jesús no solo vino para perdonar tus pecados, Él vino para hacerte completamente libre. Vino para convertirte en un rompedor de ciclos. Piénsalo de esta manera. Como Gedeón, a quien Dios llamó estando escondido para derribar los altares de Baal que su propio padre había construido. Como Abraham, que dejó la tierra de la idolatría familiar para convertirse en el padre de la fe. O como Esther, que rompió el silencio de su protocolo y salvó a toda su generación. Tal vez tú no elegiste las batallas que te tocó pelear, pero fuiste elegido por el cielo para ponerles un punto final. Tu sanidad importa mucho más de lo que imaginas, porque cuando Dios te libera a ti, no está salvando a una sola persona. Está cambiando el rumbo de toda tu descendencia. El narcisista en tu vida nunca se trató solo de él o de ella. En realidad, fue un espejo que Dios utilizó para mostrarte el trabajo que aún faltaba por terminar en tu interior. Y esto no lo hizo para que te sintieras avergonzado, sino para que pudieras levantarte con poder. El Señor sabía que una vez que vieras la verdad, pero que la vieras de verdad, te volverías alguien sumamente peligroso para el reino de las tinieblas, y no solo porque lograste escapar, sino porque ahora tienes la autoridad espiritual para ayudar a otros a escapar también. Por eso, no subestimes lo que está ocurriendo dentro de ti en este tiempo de restauración. Esto no es simplemente un proceso de sanidad emocional. Esto es la construcción de un legado. No estás solamente sobreviviendo a un ciclo destructivo, lo estás terminando para siempre, en el nombre de Jesús. Pasemos al punto número 6, la guerra espiritual. El narcisista fue el arma, pero Dios es quien tiene la victoria asegurada. Es muy probable que conozcas este versículo, tal vez incluso lo has citado con lágrimas en los ojos en tus noches más oscuras, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está escrito en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y sin embargo, cuando estás en medio del abuso narcisista, todo tu ser quiere pelear contra la persona. Quieres defenderte de la manipulación mental, de las mentiras, de la culpa que te imponen, del tratamiento de silencio y de ese control pasivo-agresivo. Se siente como algo tan personal, tan deliberado y tan violento. Pero esto es lo que las Escrituras quieren que comprendas hoy. Sí es algo personal, pero no de la manera en que tú crees. El enemigo no está usando a ese narcisista solo para herir tus sentimientos o bajarte el ánimo. Lo que realmente está intentando hacer es interrumpir la asignación que Dios te dio, desgastar tu identidad, robarse tu voz y silenciar tu llamado. Y lo peor de todo es que quiere obligarte a pelear contra la carne para que nunca te encargues del espíritu que opera detrás. Debes entender que esto es una guerra espiritual pura. El narcisista pudo haber sido el arma elegida por la oscuridad, pero ellos no son tu verdadera guerra. Por eso la Biblia nos manda a vestirnos, pero no con armas humanas, ni con respuestas ingeniosas, ni con fantasías de venganza, sino con la armadura de Dios. Efesios 6:11 nos dice claramente: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Necesitas con urgencia el cinturón de la verdad, porque los narcisistas se especializan en torcerla. Necesitas la coraza de justicia, porque ellos van a atacar tu carácter. Necesitas el escudo de la fe para apagar los dardos de duda que lanzan a tu mente. Y por sobre todo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque ese es el único poder capaz de derribar cualquier fortaleza. Esto no se trata de caer en la paranoia o de andar etiquetando a todo el mundo como si estuviera poseído por un demonio. Se trata de vivir con una profunda lucidez espiritual. Los narcisistas no solo necesitan que les pongas límites firmes, tú necesitas activar tu discernimiento, porque tú puedes levantar un muro gigante alrededor de tu corazón.
Pero si no fortaleces tu espíritu, el enemigo siempre va a encontrar una nueva rendija por donde colarse. Dios no permitió que pasaras por esta temporada para endurecerte o volverte una persona fría. Él lo permitió para entrenarte. No estás sanando únicamente a nivel emocional, te estás despertando a nivel espiritual. Estás aprendiendo a reconocer dónde está la verdadera batalla, cómo pelear contra el enemigo correcto y cómo caminar con autoridad en lugar de caminar con miedo. Y una vez que logras captar esto, el narcisista pierde por completo su poder sobre ti. Y no porque ellos hayan cambiado, sino porque tú cambiaste. Pasemos al punto número 7. Levantándote en poder. Tu dolor se convierte en tu ministerio. Hay un punto de inflexión en la vida de cada creyente. Ese momento exacto en el que la víctima deja de preguntarse, ¿por qué a mí? Y empieza a preguntarse, ¿ahora qué, Señor? Ahí es precisamente donde te encuentras hoy. Has caminado a través del fuego, has levantado oraciones que sentías que rebotaban en el techo, y has cuestionado tu valor, tu cordura e incluso tu propia fe. Pero a pesar de absolutamente todo, todavía sigues aquí. Y si todavía estás de pie, significa que tu propósito en esta tierra no se ha terminado. Al contrario, apenas está comenzando, porque nuestro Dios nunca desperdicia el dolor. Él lo redime y lo reutiliza para su gloria. La segunda carta a los Corintios, en su capítulo 1, versículo 4, nos dice esto acerca de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, la sanidad que recibes del cielo no se detiene en ti. Está diseñada para fluir a través de ti. Hay alguien en este preciso momento, tal vez miles de personas, que todavía está atrapado en la misma clase de relación opresiva que a ti te tuvo atado. Están cuestionando su realidad, culpándose a sí mismos de todo y preguntándose en la intimidad si Dios los ha abandonado por completo. Y están clamando al cielo por una señal de rescate. ¿Qué tal si tú eres la respuesta a esa oración? ¿Qué tal si tu voz, tu testimonio y tu proceso de liberación son la luz que Dios va a usar para guiarlos a ellos hacia la salida? No necesitas una gran plataforma para ministrar al herido, solo necesitas ser auténtico. No necesitas un púlpito ostentoso para predicar. Solo necesitas cicatrices que hablen más fuerte que cualquier sermón elocuente. Porque cuando alguien ha cruzado la tormenta y aún así irradia la paz de Cristo, la gente se detiene a escuchar. Ese eres tú. El narcisista no destruyó el propósito de tu vida. Inconscientemente te introdujo en él. Ahora comprendes cómo funciona la manipulación y por eso puedes ayudar a otros a detectarla a tiempo. Ahora has batallado en la guerra espiritual, lo que te permite interceder por los demás con verdadera autoridad. Ahora has luchado por recuperar tu identidad. Y por eso puedes convocar a otros a alinearse con la suya. Tu dolor se ha convertido en tu plataforma. Y no porque seas perfecto, sino porque el poder de Dios se perfecciona perfectamente en nuestra debilidad. Al igual que José, muy pronto podrás mirar al pasado y decir, lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo encaminó para bien. Al igual que el apóstol Pablo, podrás testificar que llevas en tu cuerpo las marcas del Señor Jesús, y como Cristo mismo te levantarás con poder de resurrección, no solo para vivir tu vida, sino para liderar a otros hacia la libertad. Esto no se trata simplemente de una restauración psicológica o de una recuperación de la autoestima. Se trata de un nuevo comisionamiento que viene directamente desde el trono de la gracia. Dios te está levantando en este tiempo estratégico, no solo con la etiqueta de un sobreviviente que logró escapar, sino con la investidura de un ministro de sanidad, como un rompedor de ciclos generacionales, como un libertador en su entorno, como un portador de la luz de Cristo, como un guerrero experimentado y como un testigo vivo de que el poder de Dios sigue operando milagros. Tú no pasaste por ese dolor en vano,
ni experimentaste ese infierno en la tierra por una casualidad. Tú cruzaste ese proceso tan amargo para regresar de él con las llaves de la libertad en tus manos y poder abrir las cárceles de otros. Para concluir con este mensaje, quiero pedirte con el corazón en la mano que te tomes un momento a solas. Respira profundo en la presencia del Señor y desconéctate por un instante del ruido exterior. Te invito a mirar hacia atrás con madurez espiritual y a observar con detenimiento todo el camino que has tenido que andar en este último tiempo. Recuerda por un segundo la inmensa confusión que nublaba tus pensamientos, el dolor punzante de un corazón que se sentía roto, el aislamiento al que te sometieron y esas noches eternas en las que el enemigo te robaba el sueño por completo. Piensa en esos días grises en los que te hacían sentir completamente invisible, como si tu opinión, tus sentimientos y tu propia existencia no tuvieran el menor valor para la persona que decías amar. Trae a la memoria la manipulación mental sutil, las mentiras descaradas que intentaban hacerte dudar de tu propia cordura, el miedo constante a su reacción y esa culpa asfixiante que cargaste sobre tus hombros durante tanto tiempo. Llevaste un peso que no te correspondía, toleraste humillaciones en silencio y sufriste un desgaste espiritual que parecía no tener fin. Y sin embargo, quiero que te mires en este preciso momento. Aquí estás, todavía de pie. Sigues respirando, tu corazón sigue latiendo bajo el cuidado del Creador. Sigues buscando el rostro del Señor a pesar de las dudas y sigues creyendo firmemente en sus promesas, aunque sea con las pocas fuerzas que te quedan después de la batalla. Por eso, hoy quiero recordarte una verdad absoluta que ha permanecido inalterable desde el mismísimo principio de tu prueba. Incluso en aquellos días de oscuridad profunda, donde no podías ver absolutamente ninguna salida, tú nunca estuviste solo en ese proceso. Nuestro Padre Celestial vio cada detalle de lo que te hacían, contó cada una de tus lágrimas y estuvo presente en cada instante. Dios observó con ojos de justicia aquellas injusticias que nadie más a tu alrededor notó. Presenció las lágrimas amargas que derramaste detrás de las puertas cerradas de tu habitación y conoció el dolor de no recibir nunca esa disculpa honesta que tanto esperaste y que jamás llegó. Él estuvo al tanto de tus batallas internas más profundas, esas que no podías explicarle a ningún amigo o familiar por temor a ser juzgado o incomprendido. El Señor estuvo contigo sosteniendo tu mano en el anonimato cuando sentías que desfallecías. Y de la misma manera, con ese mismo amor eterno, Él está contigo ahora mismo para vendar tus heridas. Tú no fuiste colocado en la vida de ese narcisista porque fueras alguien insignificante, débil o prescindible para el reino de Dios. Todo lo contrario. Fuiste puesto en ese escenario porque el cielo ya te había equipado con las herramientas necesarias para resistir, aunque tú mismo no tuvieras conciencia del potencial que habitaba en tu interior. Fuiste diseñado para ser la luz en medio de una habitación completamente sumida en las tinieblas. Fuiste la voz de la cordura en el centro del caos más absoluto y te convertiste en el espejo divino que reflejó la verdad que ellos tanto intentaban ocultar. Y mientras la agenda del enemigo intentaba por todos los medios imaginables aplastarte, humillarte y borrar tu diseño original, Dios estaba utilizando de manera soberana cada uno de esos momentos difíciles para despertarte del letargo. Él usó la aflicción para refinar tu fe como el oro, para revelarte el verdadero propósito de tu existencia en esta tierra, para entrenar tus manos para la guerra espiritual y para llenar tu corazón de una compasión genuina hacia los que sufren. Por lo tanto, el plan de destrucción del adversario fracasó rotundamente, porque terminaste más fuerte de lo que eras antes. Tú eres un elegido de Dios, un llamado con propósito santo y un comisionado por el Dios vivo, por aquel maravilloso Señor que toma lo que el enemigo planificó detalladamente para tu mal y lo transforma de manera milagrosa en un arma poderosa para hacer el bien. Así que no importa cuánto sientas que perdiste en esa temporada de dolor, porque lo valioso permanece intacto.
Tu identidad de hijo en Cristo Jesús sigue firme. Tu autoridad espiritual sobre las tinieblas te pertenece por herencia legal, y tu llamado celestial jamás ha caducado. Levanta tu mirada, porque tu historia apenas está comenzando a escribirse.